La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días. Ahora sí, ¿qué sigue tras la aprobación de la reforma judicial en México? La perspectiva para el país, las empresas, pero también las inversiones, desde las más grandes hasta las más personales. Me acompañan las voces representantes de dos titanes financieros que pueden darnos un norte sobre cómo tomar el contexto, especialmente ahora que el propio mercado ya digirió lo que le había causado indigestión en junio. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así ustedes puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? El martes 10 y 11 de septiembre en México fueron días para digerir. Serán recordados a partir de ahora que comienza a escribirse una nueva historia entre dos poderes supuestamente independientes que se han unido para cambiar las reglas de un tercero. La madrugada del miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador consumó la alineación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo al lograr la aprobación de la reforma al Poder Judicial con una votación altamente cuestionada y que se redujo a negociaciones fuera de cualquier estrategia política. El objetivo, entre otro tanto contenido, es la elección de jueces mediante voto popular que se lee como una vía fácil, que podría significar un frente común con el partido en el poder, el cual Morena logró mantener tras la elección del 2 de junio. La presidencia era lo de menos, era la configuración del Congreso, esa mayoría calificada que facilita hacer cambios a la Constitución con poco o nulo debate. La historia de cómo se logró consumar esto en las últimas 72 horas ya la conocemos bien a estas alturas. En resumidas cuentas y sin meternos en asuntos políticos, la Cámara de Diputados tenía la mayoría calificada, pero en el Senado la historia fue diferente, faltando un voto para obtener esa mayoría y que la reforma pasara como de resbaladilla para luego pasar a los congresos locales y luego a su publicación oficial en el diario oficial. La aplanadora, le dicen. La pregunta que circulaba en boca de todos era ¿quién sería el traidor? Los partidos de oposición en el Senado sumaban 43 votos que podrían haber dado la batalla en esa aprobación, pero un senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, uno de los más declarados enemigos del presidente López Obrador, se decantó por Morena. Fue el voto decisivo. Mientras, al mismo tiempo, Movimiento Ciudadano denunciaba una detención ilegal de uno de sus senadores, que fue interpretada como un acto de presión e intimidación, lo que le impidió acudir a la sesión en el Senado y emitir su voto. Fue así que hacia las 4 de la mañana del miércoles se escucharon los hurras de los senadores de Morena, tras una jornada que fue irrumpida durante el día de forma histórica por manifestantes en contra de esta reforma. La mañana del miércoles, López Obrador celebró el avance de su reforma y negó que él personalmente haya establecido algún acuerdo con la familia Yunes. También dijo no conocer los detalles de algún pacto establecido por Morena, que la decisión de Yunes no debía ser vista como una alianza entre el político y su gobierno, y pidió interpretar el cambio de posición de otra forma. Siempre en la política hay que optar entre inconvenientes. Y es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios. ¿Qué sigue ahora? Desde este miércoles, los congresos locales comenzaron a recibir el dictamen al que casi no se le cambió una coma, salvo aquella propuesta añadida de los jueces sin rostro que causó polémica, para entonces ser aprobado en el menor tiempo posible. Al gobierno de López Obrador le quedan 19 días antes de ceder la silla a Claudia Sheinbaum. El objetivo es promulgar la reforma antes de que esto suceda. Mientras tanto, los inversionistas advierten que la reforma judicial de AMLO hará retroceder a México 50 años. José Medina Mora, el líder de la Coparmex, le dijo a Bloomberg que se habían dado pasos muy importantes en la democracia mexicana, en la separación de poderes y en que un solo partido político no tuviera tanto poder. Ahora, según sus palabras textuales, México está regresando a un régimen en el que todo el poder está centralizado en el presidente. Medina Mora dice: volvemos al México de los años 70. Como cuando se vivían los tiempos del PRI, cuando la política del país estaba dominada por el gobierno de un solo partido. En aquel entonces el poder se consolidó en torno al poder ejecutivo y el partido no escatimó en reprimir a la oposición. El gobierno nacionalizó los bancos de México en 1982 y en aquella época el petróleo y las telecomunicaciones ya eran algunas de las industrias mayoritariamente estatales. La cuestión es
cómo van a actuar hoy las empresas más importantes a partir de ahora en torno al capital que desembolsan? ¿Qué va a pasar con esos 35,000 millones de dólares en inversiones por ejecutarse y que tanto presumían los empresarios hace un par de meses frente a la presidenta electa en su primer encuentro tras ganar la elección? El mito del nearshoring, del que se espera el crecimiento económico se catapulte. En agosto, Empresas Globales en México, este grupo que incluye a compañías de la talla de Nestlé, AT&T y MetLife, dijo que la reforma podría desalentar la inversión, instando al gobierno a enmendarla para que garantice la independencia judicial y se adhiera a las regulaciones del comercio internacional. Queda saber ¿qué ojos tienen ahora sobre México los empresarios y los inversionistas que solían ver en el Poder Judicial una vía de resguardo ante cualquier injusticia, mala aplicación o completa omisión de la ley, o ante encontronazos con el gobierno, como los que hubo durante el sexenio, desde la cancelación del nuevo aeropuerto en su momento, o bien los contratos de los gasoductos o la reforma a la ley de la industria eléctrica? Todo lo anterior, con el vigente Poder Judicial, ha evitado en los últimos 6 años que el presidente se extralimite en sus funciones. La reforma al Poder Judicial, como ya lo sabemos, es apenas la primera de un paquete de reformas que AMLO presentó el 5 de febrero y de las cuales ya tocará turno a su análisis, discusión y, por como ya mostró este primer dictamen, una eventual aprobación. Apunten ustedes la que pretende desaparecer los organismos autónomos que le han inyectado un sentido de imparcialidad al conducir de las industrias clave en México, como la Comisión Federal de Competencia Económica, encargada de vigilar los monopolios, el IFT, que regula a las empresas de telecomunicaciones, que por cierto ayer hubo un encontronazo entre este organismo y Telcel de Carlos Slim, también los reguladores energéticos, la CRE y la CNH. El objetivo es que pasen al paraguas de las secretarías de Estado, pero esto implica que pierdan su presupuesto y su autonomía. En una conferencia de prensa que ofreció la tarde del miércoles el Wilson Center, Lorenzo Córdoba, quien era el presidente del Instituto Nacional Electoral, dijo que el verdadero objetivo de la reforma judicial era tomar control del sistema electoral. Y en otras declaraciones a Bloomberg, José Medina Mora insistía en que todo lo anterior no solo retrasará la inversión extranjera fresca, sino que de plano la va a detener, ya que las corporaciones internacionales tienden a evitar países con un Estado de Derecho débil. Desde la óptica de las calificadoras, Moody's, en una nueva nota, dijo que la reforma judicial amenaza con socavar la calidad crediticia de México, que en su escala hoy se encuentra en Baa2 estable. Si se debilitan aún más los controles y equilibrios institucionales, esto repercutirá en la fortaleza económica y fiscal. Según Moody's, una aversión prolongada al riesgo probablemente ampliaría los diferenciales gubernamentales, lo que aumentaría aún más los costos de endeudamiento y las tasas de interés locales, ya de por sí elevadas, y presionaría la asequibilidad de la deuda, ya que los gastos por intereses consumen una gran parte de los ingresos. Y cito textual la siguiente línea: un shock de confianza prolongado también frenaría la inversión privada, lo que limitaría los beneficios del nearshoring y reduciría el crecimiento después de 2025 al promedio a largo plazo de 2% en lugar del 3%, con el beneficio de nuevas inversiones. Y un apunte extra: la reforma judicial también enfrenta el riesgo de ser impugnada por Estados Unidos y Canadá, los socios comerciales de México, respecto al cumplimiento del TEMEC, y que provocarían una polémica revisión del tratado en 2026, que podría traer serias consecuencias económicas a México, con todo y que hoy sea el principal exportador hacia Estados Unidos por encima de China. El pulso del peso. Y bueno, el peso mexicano, que desde el 3 de junio se quitó la estampa de superpeso para depreciarse hasta los 20 pesos del piso de 16 en el que llegó a estar antes de las elecciones, precisamente ante la incertidumbre que generó la configuración del Congreso, pero también otros factores externos. En medio de todo el zafarrancho legislativo y la aprobación de la reforma, la moneda anduvo apreciándose, pero por factores completamente ajenos al contexto político nacional. Hay que aclararlo. El 11 de septiembre, esta divisa lideró el repunte, especialmente tras los datos de inflación en Estados Unidos, que indicaron que la subyacente subió más de lo previsto, en 3.2% anual, al acelerarse los costos de la vivienda, y esto puede reducir las posibilidades de que la Fed recorte las tasas de interés la próxima semana. Ojo, solo reducir posibilidades, pero puede que la tijera ya esté sobre la mesa. Desde Barclays apuntaron a que la cotización del peso el 11 de septiembre parece más anclada en la percepción de que Kamala Harris ganó el debate y también en la inflación estadounidense. De cualquier forma, el peso acumula una depreciación de 14% y faltan 3 meses para que termine el año, con la advertencia de que la volatilidad llegó para quedarse, al menos hasta que se sepa el resultado de la elección del 5 de noviembre en Estados Unidos.
La Voz. La gran pregunta es, si vemos al peso mexicano apreciarse en el momento más decisivo del destino del Poder Judicial en México, ¿será que la volatilidad en el mercado ya tocó techo? Aproveché para preguntarle sobre esto a Carlos Brito, quien es líder de ETFs para Latinoamérica en JP Morgan Asset Management, con quien platiqué justamente sobre esto, pero también sobre cómo los inversionistas deben tomar estos periodos de volatilidad, cómo hacer el ruido a un lado. Carlos Brito dio una ponencia imperdible este miércoles durante la segunda edición de GBM Pioneros, el evento anual que realiza esta casa de bolsa para reunir a los actores clave de este ecosistema, que son los asesores financieros, para que en momentos como estos la comunicación sea clara y certera para con sus asesorados y sus portafolios de inversión. Siempre va a haber eventos de corto plazo que generen mucho ruido o que generen volatilidad, ¿no? Este año, pues sí, a lo mejor estos eventos son incluso mayores, ¿no? Porque tienes temas de elecciones. Tuviste elecciones en muchísimas partes del mundo. Fue un año sui generis, elecciones en más de 70 países, fue una locura. Totalmente. Sí. Entre ellos, pues obviamente México y Estados Unidos. Pero la más importante, falta esa. Viene Estados Unidos y lo que decimos es, bueno, aun cuando hay estos eventos, ¿no? Que pueden meter pues algo de incertidumbre, ruido, volatilidad en el corto plazo, lo que decimos siempre es la importancia de mantenernos invertidos. No es muy difícil hacer el famoso, le llamamos timing the market, ¿no? Es decir, pues me voy a salir ahorita de equity y voy entonces a tener mi efectivo y voy a entrar cuando esté el nivel más bajo del S&P 500. Hacer eso es bien difícil, ¿no? Ni siquiera los managers, ¿no? Como nosotros, ¿no? Que hay managers con muchísima experiencia, pues lo pueden hacer. Pues un inversionista retail, ¿no? Pues menos, ¿no? Entonces, nuestra recomendación es, aunque llegue la incertidumbre, ¿no? Es mantenerse invertidos en un portafolio bien diversificado y eso en el largo plazo, pues te va a terminar pagando, ¿no? La importancia de siempre estar, ¿no? En diferentes clases de activos, diferentes monedas incluso. Eso termina pagando. Y particularmente en Estados Unidos hemos hecho análisis en donde, pues independientemente también de quién gane, si demócratas o republicanos, el mercado de equity al final lo que va a seguir van a ser a los fundamentales. Y los fundamentales son, ¿no? En el largo plazo es simplemente pues, crecimiento de utilidades. El tema de la volatilidad, ¿ya tocamos techo? Ya que ya se supo el resultado, ¿cómo lo va a tomar el mercado a partir de ahora? Digo, para que también los inversionistas sepan si la volatilidad va a continuar. Digo, lo platicamos un poco al principio, pero aterrizado a México, ¿se tocó el techo ya? Me gustaría tener la respuesta a tu pregunta, porque eso es siempre pues es muy complicado, ¿no? No tenemos la bolita mágica del futuro, pero sí creo que, y por ahí un poco nuestro economista Gabriel Lozano, un poco lo que pensaba, ¿no? Lo que pensábamos era, bueno, a lo mejor la reacción del mercado, ¿no? Exacerbó, ¿no? Y pensamos nada más el tipo de cambio. Pues el tipo de cambio hace 3 meses, ¿no? Un poco antes de la elección, estaba en niveles por abajo del 17. ¿no? Sí, andaba en 16. Estuvimos por arriba del 20, ¿no? Ayer. Sí. Hoy parece ser que el mercado hay cierta calma, ¿no? Esta tensa calma. Pero porque 19.80, ¿no? Entonces, pero por los indicadores que nada que ver con el contexto político mucho fue local. La inflación en Estados Unidos. Está ayudando a amortiguar un poco. Estoy de acuerdo, pero sí, o sea, creo que esta incertidumbre de corto plazo, pues continuará, ¿no? Es algo a lo mejor parecido a lo que vimos en 2018, cuando también el presidente López Obrador tomó protesta. Y aquí te digo, pues la recomendación es, no tenemos la bola, ¿no? Mágica, no sabemos el futuro. Pues la recomendación es, hay que seguir invertidos, hay que mantenernos, ¿no? Muy diversificados, ¿no? No poner todos los huevos en una misma canasta. Entonces creo que esa pues, sería la recomendación. Lo que decíamos fuera de micrófono, ¿no? Stick to the plan. Exactamente, ¿no? Stick to the plan. Como por acá también decimos, no es el timing the market, porque pues esta volatilidad es difícil, ¿no? De agarrar los mínimos y eso es prácticamente imposible. Es más bien el time in the market, ¿no? Es quédate en el mercado, en el largo plazo, mediano plazo, pues vas a tener buenos rendimientos en una cartera muy bien diversificada. El último sorbo.
En este mismo evento de GBM Pioneros también pude obtener el punto de vista coyuntural de Luis García, director del segmento patrimonial para México en BlackRock, y muy en línea con lo anterior, esto es lo que me comenta cuando se trata de cuidar la riqueza en tu portafolio de inversión. Al final es la mayor gestora de fondos en el mundo, con más de $10 billones en activos bajo gestión, y lo que tienen que decir tiene peso y la mayoría de las veces tranquiliza. ¿Cómo sientes tú ese pulso de las inversiones? Creemos que el mercado local se ha sofisticado lo suficiente para poder atender esas necesidades de exponerse también al mercado internacional desde México. Tú no necesitas sacar el dinero de México para tener exposición a Estados Unidos, exposición a Europa, etcétera, etcétera, exposición a los mercados alternativos que te estaba mencionando. Creo que en los últimos años eso ha ido cambiando muchísimo. Creo que lecciones aprendidas de los últimos 6 años es no salir corriendo en modo pánico, y creo que los inversionistas lo han aprendido. Entonces creo que aprovechas muchísimo más las soluciones que tienes a nivel local, pero también una realidad sea dicha es, en un mundo globalizado, en un mundo donde todos estamos cerca de un celular, los inversionistas tienen acceso a un sinfín, digamos, de opciones de inversión, pero también pienso que los jugadores locales se están poniendo al frente de los inversionistas, al frente de los clientes, distintas formas de acceder a estos mercados. Entonces, digamos que no lo estamos viendo de esa manera tan despavorida como de pánico. Y se está notando, los inversionistas no están corriendo. Pues. No, nosotros todavía no lo estamos viendo. Son visiones más a largo plazo. Totalmente. Y México, si bien digamos que vemos el tema geopolítico te genera ruido, siguen habiendo una cantidad de oportunidades interesantísimas en México. Piénsalo desde el punto de vista de tasas de interés. México es un país que tiene un desempleo muy bajo también. Entonces los inversionistas digamos que ya han aprendido sus lecciones y digamos que no salen corriendo de un día para otro. Pero tú dices de un día para otro, pero digo, la perspectiva puede cambiar. Mira, tenemos elecciones también en Estados Unidos al frente. Vamos a entender cómo se conocen esos dos gobiernos, pero nosotros no estamos viendo, digamos, que eso en este momento. Esta es una probadita de las conversaciones más ampliadas que tuve con estos líderes expertos en gestión de activos y patrimonio durante el evento GBM Pioneros y que pronto les compartiré para que puedan acceder a ellas, porque más allá de la volatilidad, hablamos de otros instrumentos de inversión y de la gestión de carteras. Además, viene también una entrevista muy interesante con el CEO de GBM, porque vaya que hay tema para rato cuando se trata de crecer el número de inversionistas en México, pero también los asesores financieros. Los mantengo al tanto. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter como @laestrategiamx, en Instagram me encuentran como @JimenaBusiness y YouTube los episodios completos en video. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.